¿Cómo están, amigas y amigas? Sean bienvenidas a una nueva edición de su programa favorito, o pretendemos que así sea. Y si les gusta el contenido, por favor, sigan nuestros contenidos y pinchen la campanita ahí que sale en pantalla. A tu día le falta Pepe. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente concreto que nos afecta a todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad y a todos quienes somos usuarios de Internet. El día de hoy vamos a hablar de usabilidad y accesibilidad en el mundo de la web. Y para ello traje a dos amigos y expertos en el tema. Pero vamos a dejar que esta vez los presente el lector de pantalla VoiceOver. Carolina Aguilera, periodista, especialista en accesibilidad digital. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida al día de hoy. Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros muy contentos de estar acá contigo. ¿Cómo estás, señor Vladimir? Vladimir Draisevic, diseñador UX especialista en accesibilidad digital. Bien, también. Muchas gracias por la invitación, José. Yo muy contento de tenerlos acá, que estén el día de hoy junto a nosotros. Y la primera pregunta que salta a la vista es: ¿qué debemos entender por accesibilidad digital o web? Porque son conceptos súper concretos, pero la gente lo ocupa de forma indistinta, ¿no? Habla de accesibilidad, de usabilidad. ¿Pero qué es la accesibilidad web? Bueno, la accesibilidad web es un concepto muy amplio. ¿En qué sentido? Que como conversamos en un comienzo con José, en un principio la accesibilidad web se pensaba como una característica que tenía que tener cualquier plataforma digital para que las personas con discapacidad pudieran hacer uso de ella, pero actualmente esa mirada se amplió y finalmente la accesibilidad digital beneficia no solamente a las personas con discapacidad, sino que a todas las personas, ¿ya? Y esta característica o este atributo es clave, ¿ya? Es clave, ¿por qué? Porque va unido a lo que es la experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencia de usuario siempre pensamos en usabilidad, pero sin accesibilidad no se logra una buena usabilidad, por tanto la experiencia de usuario no es lo que nosotros esperamos, no es de calidad, no es exitosa, y esto podemos comprobarlo muchas veces utilizando herramientas como las que ocupa José, como el lector de pantalla o auditores automáticos que nos pueden arrojar pistas de fallos de accesibilidad, ¿ya? Entonces la accesibilidad web finalmente es un atributo que va a permitir que personas con cualquier rango de audición, de visión, con movilidad reducida, etcétera, puedan hacer uso sin problema de cualquier plataforma digital. Y en ese sentido, Vladi, ahondando un poco más en la definición que nos está dando Carolina, podemos decir también que la accesibilidad web es hermana de la usabilidad, y cuando nosotros entregamos un producto que es usable y accesible, también estamos beneficiando el comercio o lo que yo quiera entregar, ¿no? Claro, mira, un ejemplo práctico, así como tomando lo que dijo la Sole, la Carolina, es que ejemplo de la accesibilidad digital es más amplia que la accesibilidad web. La accesibilidad web vendría a ser quizás un fragmento de la accesibilidad digital en general, porque tengo un caso de accesibilidad digital cuando te refieres a productos, donde tuvo un ejemplo los videojuegos, ¿cierto? Hay un caso muy práctico que es de juegos, de ejemplo Fortnite, que es un juego que está bien de moda, yo lo juego harto, y hay un modo de accesibilidad para el juego de Fortnite, para las personas, ejemplo, sordas, ¿ya? Donde se habilita visualmente lo que serían los pasos de los jugadores que están cerca. Porque cuando tú estás jugando el video Fortnite, de ejemplo, ponte tú en este caso puntual, puedes escuchar los pasos, ¿sí? Pero esa opción de accesibilidad no existía antes, entonces las personas sordas estaban en desventaja cuando juegan el juego, impidiéndoles poder tener un desarrollo del juego completo. Y se añadió esa opción, entonces cuando el personaje, ejemplo, camina, se ven visualmente, alrededor del personaje se ven los pasos y van cambiando de color. Mientras más lejos está, más opaco es el color, y mientras más cerca está, más vibrante es. Y eso va muy de la mano con lo que tú dices del producto, ejemplo, porque el juego con eso permitió incluir a mucha más gente. Lo mismo pasa con la web. Mientras más amplia es la accesibilidad de una web, llega a más personas. Mientras más amplia es la accesibilidad en este caso de un videojuego, llega a más personas, lo juega más gente, lo compra más personas, ¿te fijas? Pero si estamos tan claros, Vladimir, ¿por qué pareciera ser que cuesta tanto que las empresas,
que los estados, por ejemplo, adopten este tipo de medidas. Veía estadísticas que en Estados Unidos, por ejemplo, uno de cada 3 personas se supone que tiene algún tipo de discapacidad y menos del 30% de los sitios web en Estados Unidos son accesibles. ¿Por qué cuesta tanto? Yo creo que primero por una falta de conocimiento en general, como de lo que existe actualmente como normativa, y segundo también por una falta de empatía gigantesca, porque esto también nace un poco de entender que en la medida que somos más accesibles, todo es mejor. Lo dijo la Caro recién, o sea, va de la mano con la usabilidad, o sea, mejor en todos los aspectos los productos. Ahí también le quiero dar la palabra a la Caro, porque también, ¿qué dice ella respecto a esto? Ella tiene mucha más experiencia que yo también en el campo. Ella fue mi profe también en algún punto. Claro, contarle a la gente que está viendo que Carolina fue profesora de Vladimir y que yo a ambos los conocí en contextos distintos y aquí estamos conversando en A tu día le falta a Pepe. Carolina. Bueno, así es el mundo de la accesibilidad. Vamos formando redes de contacto y de apoyo también entre colegas. Así que aquí estamos los 3 reunidos para hablar de un tema que nos apasiona, porque no porque lo encontremos de moda o nos vamos a hacer millonarios con esto, sino porque entendemos la importancia que es el poder disfrutar de una experiencia que no nos cause frustraciones, ¿ya? Ahora, respecto a esta dificultad que tienen, por ejemplo, las organizaciones, ya sea servicio público o privado, de adoptar este modo de trabajo, porque finalmente es una cultura, es un modo de trabajar que se, digamos, lo asumimos todos los días en nuestro quehacer. Una de las razones que dan es porque es muy caro, ¿ya? Pero existen estudios que indican que la primera inversión que hacen, por ejemplo, al agregar un consultor de accesibilidad y modificar o innovar en los flujos de proceso, las herramientas, las formas en que se construyen ya las plataformas digitales, claro, en ese momento puede que se hizo una gran inversión, pero a la larga ya esa inversión va a ser cada vez menor porque los procesos se implementan y después ya van siguiendo su curso. Finalmente, igual las empresas como que no ven la inversión, cuando ven la inversión y no consideran la accesibilidad, en realidad qué proyecto bueno no invierte bien en un inicio. O sea, porque al final es como generalmente los clientes no entienden que si mejoran la accesibilidad se mejora el producto entero. Claro. Acá cuando hablamos de clientes estamos hablando de la empresa, cuando uno habla con los... Claro, primero piensan en cuánto me va a costar. Segundo, piensan en, esto me va a atrasar mucho el proceso, ¿ya? Sobre todo en los procesos Agile, ¿ya? Con metodología ágil, que es, se hace, se itera, se corrige y todo va muy sobre la marcha. Pero si los procesos de diseño accesible y de desarrollo accesible estuvieran claros desde el comienzo del proyecto, no se demorarían, sino que sería parte de su trabajo. Finalmente es una herramienta más. Porque en el fondo cuando uno ve las construcciones de las casas, está demostrado que si desde un comienzo tuviese un sistema de canaletas donde el agua se puede reciclar del baño, sería mucho más barato de implementar versus cuando se hace cuando ya la casa está armada, pero si estamos todos tan claros, ¿no será que finalmente falta voluntad o será acaso que se piensa que es un tema más de responsabilidad social y que no hay un mercado ahí? Porque finalmente, si te comparten conmigo, todo lo mueve el capital. Si no hay capital... Ahora, podemos ir a números. Si nosotros, por ejemplo, nos metemos, yo la verdad es que cuando me toca salir a defender alguna propuesta con algún cliente puntual, siempre me preguntan algo de los números y yo la verdad siempre voy un poco más preparado y te pongo un caso. En Estados Unidos existen es el 30% ¿ya? De las compras que se hacen, las hacen personas con discapacidad, y esos son números que uno puede encontrar, ¿cierto? Si se mete a la Cámara de Comercio como de Estados Unidos, puede encontrar eso, y son personas con discapacidad, y que los instrumentos no están habilitados y no están accesibles. Entonces finalmente ahí hay un nicho ejemplo que se pierde.
¿cachai? Ahora, en Chile el 16% de la población, ¿cierto? Tiene algún grado de discapacidad y puntualmente convengamos de que existe efectivamente un nicho de que las empresas, o que si vamos a hablar de números finalmente, no han visto porque realmente, ejemplo, José, yo sé que tú compras, ¿cachai? Entonces, ¿cierto? Yo tengo una amiga, la Dani, yo sé que ella compra, ¿cachai? Gustavo también compra cosas en el e-commerce. Te pongo un ejemplo muy básico. Mi amiga, ejemplo, no puede comprar en Falabella, ponte tú, ¿cachai? Porque entra a Falabella y le aparece una ventana modal de la cual no puede salir con la tecla escape y no puede avanzar más en el flujo. Entonces tiene que pedirle al marido que compre por ella. Y yo le digo, y para ella es restar la autonomía al proceso, ¿cachai? Ella es psicóloga, es súper seca, ¿cachai? Trabaja, hace todo lo que hacemos todos, pero no puede comprar en Falabella. Porque Falabella resulta que no tiene su e-commerce accesible, y esto le impide, ejemplo, a ella gastar su dinero de manera autónoma, porque finalmente tiene que pedirle a un tercero que compre por ella. Entonces, cuando hablamos de que, ejemplo, no es un nicho rentable, no hay plata, es mentira, porque finalmente, si bien no es sí, como la panacea, sí es un nicho que las empresas podrían fijarse, porque efectivamente hay una retribución de vuelta, más allá de la responsabilidad social empresarial y más allá de la parte como moral y ética. Si lo queréis llevar a puros números, que es un poco un escenario súper frío igual, pero si lo queréis llevar a puros números, igual existe, ¿cachai? Es algo que tampoco las empresas valoran y no lo ven porque también hay una falta de cultura gigantesca. Claro, yo, por ejemplo, Perdón, José, ¿sí? lo que le pasa a la amiga del Vladi, que tiene que pedirle a un tercero que haga la compra por ella, ahí se están vulnerando derechos. Ya esos derechos los podemos ver en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es la independencia y la autonomía. ¿Ya? La accesibilidad web y digital lo que permiten es que cualquier persona logre interactuar con las plataformas digitales como cualquier otra. Claro, como sin ¿Ya? barreras. Sin barreras, sin fricciones, ¿ya? Como la que mencionaba Vladi, este modal que se le abre y de ahí no puede salir. Incluso muchas veces a uno le aparecen cosas así como ¿y dónde está la X para cerrar? Y es un botón enano, transparente, ¿ya? Que sin uno tener una discapacidad visual, por ejemplo, avanzada, tampoco podemos distinguirlo y no podemos interactuar bien con eso. Pero claro, cuando tú vas a las empresas y les hablas sobre los derechos de las personas con discapacidad, finalmente no les importa. Esa es la realidad. Les importa cuánto es la ganancia. Entonces ahí también hay otros argumentos que más allá de que la inversión la van a recuperar ya a mediano, largo plazo, están los beneficios en la marca, ya porque pueden ser reconocidas como una empresa que está realmente comprometida con la inclusión, que es capaz de entregar servicios de calidad a sus clientes, y ahí se va dando el boca en boca. Uno, por ejemplo, en las redes sociales puede comentar, oye, tuve una experiencia súper buena en tal sitio, lo recomiendo, o al revés. Uno puede decir, no logré comprar, y funar a la empresa. Ahí me pasó un fenómeno. Ahí, por ejemplo, yo hace un par de años hice una compra en Amazon, me compré un Apple Watch y venía incorporada esta garantía de cambio a todo evento, pero esta garantía era solo utilizable en Estados Unidos. Yo, como lo tenía pensado ir a Estados Unidos, no me servía la garantía, y llamé a soporte, le expliqué mi caso, y además de pedirme disculpas porque el banner estaba como oculto y yo no lo podía entender, me dieron me regalaron dinero, me regalaron como $20 en atención a que ellos estaban actuando mal. Y yo creo que finalmente ese también es un cambio, que las empresas pueden atraer nuevos clientes generando procesos usables y accesibles, porque finalmente tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, todos en algún momento o van a tener discapacidad visual o van a tener algún tipo de movilidad reducida, y ¿qué no les vamos a vender? Claro, ahora, Claro. Y de hecho, si tú te fijáis, la población en general, la población chilena igual está envejeciendo mucho más rápido de lo que existe población joven. De hecho, mundialmente la población envejece un 15% anual. O sea, si vamos a números súper duros, tú vas, ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud y las estadísticas están.
¿cachai? Entonces, en algún punto todos vamos a llegar a viejitos, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante que todo sea accesible. Y si quería hilar más fino todavía, porque podemos hilar súper fino, pero también, como dijo la Carta, se vulneran muchos derechos, por ejemplo, la ley 21.422, ejemplo, en el artículo 3 habla de lo que es todo lo que es la vida independiente, ¿cierto? Habla de lo que es el diseño universal. Y si tú te vas lees con más profundidad la ley, te vas a fijar que en la ley 2422, en el artículo 57 y 58, habla sobre las multas implicadas en un proceso. Como por ejemplo, que una persona perfectamente, si se siente vulnerada a sus derechos, puede demandar a alguna institución, alguna institución pública o privada, ¿cierto? O alguna persona natural también que implica sus derechos bajo esta ley. Y en el artículo 57 y 58 dice claramente que la multa va desde 1 TM a 120 TM y la multa más grave es la clausura del establecimiento. O sea, ese en el caso de la accesibilidad universal, claro, digamos, física. Pero en sí, el caso de la accesibilidad digital, estamos en cero. sí, O sea, el decreto 1, ya que es el decreto del 2015, que tampoco estableció cómo había que ser los sitios web accesibles. justamente. Yo sé que están pensando en actualizarlo y todo porque solamente obliga a las plataformas de los servicios públicos de la administración del Estado a ser accesibles. Claro, ahora, Pero los privados es como ahí ya depende de su voluntad y de otras cosas. Muchas veces los profesionales de los equipos comienzan a pedir trabajar con accesibilidad. Entonces, ahí hay un tema que en cuanto a normativa estamos muy atrasados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, Reino Unido, tienen leyes mucho más robustas y que sí implican, en el caso de la falta de accesibilidad digital en las plataformas, sí implica una multa. En Estados Unidos, por ejemplo, hay personas con discapacidad que falla de accesibilidad que les impide realizar alguna acción, demandan, ¿ya? Entonces, imaginemos durante la pandemia, ¿cuántos de nosotros nos encontramos con plataformas que primero no soportaban la cantidad de interacciones? Y también ahí nos dimos cuenta que en cuanto a accesibilidad web y digital estábamos así a nivel mundial. Estábamos muy atrasados. Dale, Vlad. no, iba a complementar finalmente, ¿cierto? Lo que tú estás diciendo, pero ahora es igual importante entender que en general cuando se aplica una ley, ¿cierto? Cuando vamos a la ley misma, si bien las multas son aplicables a lo que es la accesibilidad universal a nivel físico, ¿cierto? A nivel de espacio físico, Uh-huh. ¿ya? Igual hay artículos en los cuales una persona, por ejemplo, con discapacidad podría sostenerse, como ejemplo el artículo 3 o el artículo 2, ¿cierto? Donde se habla de vida independiente y la ejecución de la vida independiente. Y entonces se dice, se entenderá por vida independiente y sale un montón de normativas que igual aplican, si ejemplo, si tú decís, ¿sabéis qué? No puedo comprar Falabella porque no puede tener autonomía del uso de mi dinero, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, Y ahí se aplican muchas otras cosas. Por ejemplo, yo les puedo contar que en su minuto yo me certifiqué como gestor en inclusión y al querer dar la prueba, esto se ve por Chile Valora. Y cuando yo quise dar la prueba, resulta que la prueba no estaba adaptada para gente que no puede ver. Y si Chile Valora, que es del Estado, no te entrega facilidades, ¿quién lo puede hacer? Pero quizás la gente puede decir, pucha, estamos viendo todo lo malo, todo lo negativo, pero también quizás, no sé si comparten conmigo la mirada, no se ha sabido comunicar de parte de la comunidad la gran desventaja y lo barato que es incluir para las organizaciones, ¿no? Ahí, en ese sentido, te pregunto a ti, Carolina, como profesora, como docente, quizás nos falta también incentivar al privado que quiera hacer los cambios que el Estado no está haciendo. Mira, incentivar al privado, sí, lo podemos hacer. Que el privado quiera hacerlo es otra cosa. Y muchas veces tiende a tratar la accesibilidad web o digital como proyectos. La accesibilidad web no es un proyecto acotado, es un continuo. Ya tiene que formar parte de la estrategia digital de la organización. ¿Ya? Eso también le otorga más madurez ya en lo digital.
¿ya? Las organizaciones muchas veces no cuentan con políticas ni estrategias digitales robustas y menos que incluyan la accesibilidad. Entonces, ellos ven y dicen, chuta, estamos súper mal. Y siempre piden evaluar los sitios web. Ya quiero ver cómo estoy. Y cuando ven, chuta, tengo esto que mejorar, tengo esto que mejorar, al final lo que hacen es no hacer nada más. Guardan esa evaluación en el cajón y prefieren no hacer nada más. Y es súper triste también porque uno dice, pucha, tenían como las ganas de hacerlo, pero no aprovecharon la oportunidad. ¿Ya? Ahora yo creo que lo que falta es el empuje, en este caso de la comunidad en general, de la ciudadanía y también de las personas con discapacidad que reclamen, que pongan esto en las redes sociales. Que empiezan a exigir. Exactamente, porque todo eso está, lo pueden justificar con la convención, dentro de la ley 20.422, con el decreto 1 y también podría ser hasta con la ley Zamudio. Mira, de discriminación. De hecho, imagínate los folletos médicos, ejemplo, la ley de etiquetado de los folletos médicos pide que sean accesibles, ejemplo. Uh-huh. Y si tú te fijas ahí acá, te tomo un caso, no voy a dar nombre de laboratorios porque ahora respondo en el video, pero sí, yo estuve cotizando con un montón de laboratorios algún tipo de pega, ¿cierto? Como 3 o 4 que me llamaron por teléfono para poder hacer algún tipo de pega y todos aludían a lo mismo, ejemplo, que el QR era lo tope de accesibilidad para un folleto médico, ponte tú, ¿cachai? Uh-huh. Y yo la verdad es que teniendo, ejemplo, amigos cercanos que yo sé que no pueden escanear un QR, ¿sí? Les dije que eso no era la solución, que es parte de la solución, pero la solución completa es mucho más. Si tú, por ejemplo, agarré un remedio ahora y escaneé el QR, va a llegar un audio hecho por computadora que ni siquiera tiene un texto, ni siquiera tiene un título alusivo, ejemplo, como para que, ejemplo, tú, José, con VoiceOver lo puedas navegar, ponte tú. ¿Cachai? Entonces, el VoiceOver, perdón, es este programita que te va diciendo lo que va pasando con el computador, con la pantalla. Mira, aquí lo voy a aprender para que los que están siguiendo VoiceOver activado Zoom.us, Zoomflow, Zoom.us, nos lee todo lo que va pasando. Pero, ¿por qué no mostramos a la gente cómo ustedes evalúan un sitio web? ¿Por qué no mostramos un sitio web a la gente para que vea cómo funciona? Bueno, sí, antes de eso, ¿puedo agregar algo? Por supuesto. Como mencionó Vladi al comienzo, la accesibilidad digital engloba la accesibilidad web, por decirlo de alguna manera. Y estamos hablando, por ejemplo, de autonomía e independencia. Aquí también hay que considerar una estrategia omnicanal, ¿ya? Las personas no solamente se comunican a través de un call center, ¿ya? O de WhatsApp. Hay que tener muy claro que existe una diversidad de usuarios, ¿ya? Con distintas necesidades de comunicación o de interacción. Por ejemplo, una empresa X o un servicio X que para solucionar tus dudas te pone un número de teléfono, un call center, pero ¿cómo lo hace una persona sorda? Claro. Para resolver su duda, ¿ya? También preguntarle a los clientes, por ejemplo, ya hay una empresa, tiene una nómina de clientes, los tiene identificados, preguntarles, por ejemplo, por email o WhatsApp o los distintos medios que tengan de comunicación para alcanzarlos a ellos, de qué forma le gustaría que lo contactaran, ¿ya? Entonces ahí la persona puede decir, yo prefiero que me contacten, no sé, por WhatsApp, porque le es más fácil. Por ejemplo, mi mamá preferiría por WhatsApp porque no tiene idea de cómo meterse a su mail. Se le olvidó la contraseña y ahí quedó. ¿Ya? Entonces, hay que entregar distintos apoyos y también alternativas de comunicación, de interacción, y también no hay que olvidarse de los documentos, ¿ya? Los documentos que se suben a las plataformas digitales, contratos, formularios, también que a veces hay que descargarlos. Muchas veces están en PDF, pero estos PDF no son accesibles, no tienen una estructura semántica, no
si hay imágenes, no están etiquetadas. Entonces, en las mismas presentaciones que nosotros hacemos, también hay que considerar la accesibilidad visual, describir ciertos elementos que una persona con discapacidad visual, por ejemplo, no podría detectar. Entonces, es todo un mundo. Es todo un mundo y claro, nosotros que trabajamos en esto, es como que al tiro nos damos cuenta, acá falta algo, considéralo, ¿ya? Pero una estrategia omnicanal para una empresa yo creo que le sumaría bastantes puntos y además le ayudaría, por ejemplo, a descongestionar el call center, ¿ya? Y muchos, por ejemplo, hay bancos que se han preocupado de hacer sus sucursales accesibles físicamente, pero los tótem, ya para sacar un bono o para obtener, no sé, el precio el valor de un medicamento, no son accesibles, ¿ya? Para personas en silla de rueda, de talla baja, en contraste de colores. Entonces, la accesibilidad es un mundo que tenemos, en el que tenemos que empezar a trabajar. No solamente porque en algún momento vamos a llegar a ser personas mayores, sino que porque así como en algún momento se consideró que el UX, la experiencia de usuario, era algo necesario, la usabilidad, la ciberseguridad, por ejemplo, la protección de los datos, esto también lo es. También lo es. Entonces, eso es lo que no se ha logrado entender y a nivel latinoamericano estamos bien atrás. Estamos muy atrás, entonces con mayor razón tenemos que impulsar esto, ser activistas, y aunque sonemos como disco rayado, hablando siempre lo mismo, pero es necesario presentar también este tipo de argumentos y contar también la realidad. Ya, veamos un sitio web para que la gente entienda un poco mejor de lo que estamos conversando. ¿Qué sitio es tú, Vladi? ¿Te tinca el de servicio puesto interno? Bueno, veamos el servicio de impuestos internos. Nuestro querido sí.cl, ¿cierto? Yo contarle a la gente que mi boleta de la ley, yo lo hago por la versión móvil del sitio, por cuanto en la versión de escritorio no son accesibles los cuadraditos para poder entrar a los diferentes menús. Se los salta el lector de pantalla. Pero a ver, veámoslo con ustedes, ¿qué podemos detectar? Mira, como yo tengo el teclado y estoy compartiendo yo, pero la Caro yo creo que me puede ayudar, ejemplo, que son cosas que podemos detectar al inicio. Voy a mover la barrita de zoom. Dame un segundo que tengo acá la barrita de zoom. ¿Cómo se puede mover esa barrita de zoom? Dame un segundo. Ahí está, ahí la puedo mover. Por ejemplo, un ejemplo básico es que el sitio no tiene foco, por ende yo no puedo identificar en qué parte estoy cuando estoy navegando por teclado, por ejemplo. ¿Ya? Porque la navegación por teclado no solamente es cuando navegas con VoiceOver, ejemplo, cuando tú ocupas VoiceOver, sino que también, por ejemplo, hay personas con discapacidad motriz, ejemplo, que pueden ocupar el teclado, un puntero cenital, ejemplo, para poder navegar, y necesitan el foco para ubicarse. Y si yo aprieto la tecla Tab, ejemplo acá, no lo ubico. ¿Ya? Eso a priori, ¿sí? Tamaños de texto, ¿cierto? Separación, interlineado, contraste. ¿Ya? Eso como sin revisar nada técnico ni semántico, porque después ya podemos entrar a la parte técnica, donde ya uno ya entra a revisar semántica web, si efectivamente el código está bien hecho, está bien redactado, ¿te fijas? Si tiene las partes que corresponden semánticamente, un header, un main, un footer, el desarrollo en HTML está bien hecho a nivel de código, ¿ya? ¿Caro? Sí, te iba a pedir que si podías con la tecla Tab recorrer para ver si el indicador de foco es visible. Sí, mira, estoy con la tecla Tab ahora y no estoy, de hecho ahora estoy en ingresar a mi CII arriba. Uh-huh. Y ahora voy a volver a apretar la tecla Tab y no se ve el foco. De hecho... Y esto explica por qué yo, por ejemplo, cuando quiero hacer esto, se lo salta, ¿no? Porque en el fondo, como no hay foco, el lector no tiene dónde situarse, ¿no? A veces no necesariamente es así, ¿ya? Pero sí pasa que si el sitio no está bien desarrollado, no tiene, ejemplo, las regiones bien declaradas, cuando tú los roles bien declarados, VoiceOver, ejemplo, que se respalda en las regiones y en los roles para poder leer tu contenido, no lo va a poder hacer. Entonces claro, ahí sí se lo salta, porque ejemplo, ahora yo sí estoy navegando por foco y estoy en el link que va hacia Palena SII, que no tengo ni idea dónde es, ¿ya?
y ahora estoy en servicios online, pero estoy en el menú, en el segundo menú, servicio online, ahí está. Claro. Y Ahí está navegando, hay un- pero no se ve. ¿Te fijas? Claro, para que se entienda, el indicador de foco está dentro de las recomendaciones técnicas de las pautas de accesibilidad web 2.2 y esa es la parte técnica, ¿ya? Para hacer un sitio web o una aplicación accesible. Este indicador es un indicador visual, es un marcador visual que le indica al usuario dónde está situado, ¿ya? Y generalmente lo podemos ver como un recuadro de color diferente alrededor de los enlaces, por ejemplo, o de los botones, Justamente, si yo ejemplo o le en, los agrego acá. campos, o en los campos de entrada del formulario. Entonces, por ejemplo, el Vladi va, ¿cómo debería hacer esto? Por ejemplo, el indicador de foco debería partir en ingresar a mi CII. Mira, ahí le agregué, o Caro, un foco perfecto. temporal, porque lo puse ahí Claro. a la mala, ¿cierto? Claro, le hiciste trampita. Y ahí, Sí. por ejemplo, de mi CII, debería saltar al enlace servicios online y con la barra espaciadora poder hacer A ver. activar el servicio menú. online, que es un menú desplegable, para ahí que la estoy. persona pueda ver cuáles son los enlaces que están dentro de ese menú desplegable. Probemos eso, mira. Esos Estoy enlaces, ahí. por ejemplo, no me los muestra. Y si aprieto espacio, en vez de entrar al menú, bajo. Claro. Navego. ¿Te fijas? Entonces eso está mal, porque finalmente. Ya perdiste al usuario. Perdiste al sí, cliente, o sea, perdiste la boleta, querido servicio de puerto externo. Oigan, Claro. Pero lamentablemente no hay otra instancia para poder sacar las boletas, para poder decir, Sí. no me gustó esta página, mejor me voy a otra y hago la Claro, compra ahí o la y interacción. desde el otro lado, para ir avanzando en la conversación, ¿qué sitio, por ejemplo, sí cumple con las pautas y es relativamente Uy. conocido? ¿Cuál recomendaría? Mira, complicado. yo creo que hay que especificar que no hay ningún sitio que sea 100% accesible, ¿ya? Siempre van a haber fallas, pero todo es mejorable. Por eso hay que estar continuamente auditando Auditando, claro. los sitios web y las aplicaciones también para ver si hay algún enlace roto, si al, no sé, mejorar algo en el código se rompió algo de accesibilidad. Entonces, eso es muy necesario, ¿ya? Es súper necesario. Y lo otro es que los equipos sean capaces de ir detectando estos errores y hacerlo, digamos, constantemente, ¿ya? Respecto a algún sitio Puede ser. que pueda recomendar, podría ser Mercado Libre. Sí, Mercado Libre tiene como una. Mercado Libre, traemos. Claro, además Mercado Libre tiene toda una estrategia. Que no sea tan comercial, porque no sé. Evitamos esa parte. Tratemos uno que no sea tan comercial. Pensemos Ya. uno afuera. Ah, ya. Banco Barclays. ¿Banco cuánto? Sí, pero dilo de nuevo, dilo. Pensando en un sitio para que después el chico pueda cortar. Accesible Banco. No, ya lo encontré. Encontré el banco Barclays. Ya, entonces, ahora, Caro, tú tienes que decir que pensando en un sitio accesible, el Banco Barclays. Ya. Y bueno, pensando en un sitio que sigue las pautas de accesibilidad y va más allá, además de lo técnico, porque tiene esta estrategia omnicanal, ha desarrollado aplicaciones para que cualquier persona pueda hacer transacciones, es el Banco Barclays, ya que es de Reino Unido. Y, por ejemplo, los formularios, que generalmente son un desastre, en estructura y en navegación, acá, por ejemplo, si tú te vas, creo que Oye, a login, Qué bueno esto. Tiene un Sí. skip to the content y también al tiene un footer. skip to the, Oye, eso está bueno. Claro. Súper bueno. Expliquemos Esas son esto, Vladimir, ¿qué esas son significa parte de las regiones que identifica el lector de pantalla también para poder ubicarse, donde hay un header, que es la parte superior, donde está el contenido que te va a guiar, después el contenido central, y Vale, después está viene bueno. el footer. Esas son como las tres regiones o landmarks principales.
Y por ejemplo, si tú entras a login, ahí debería aparecerte un formulario para que hagamos la prueba de fuego. Dame un segundo, déjame volver ahí. Ahí está, vamos a ir a login. ¿Cierto? Y acá. Ya tengo acá. Se marca claro, el indicador de foco está en todo. Y además pasa también en... Justamente. No, súper bueno. Y mira, ojo que con el foco también saltan el icono de pregunta, que eso no pasa en una parte. ¿Ya? Eso también, ahí lo que pasa con los tooltips, estos que nos dan pistas, por ejemplo, en este caso, si aparece el tooltip, se abre esa ventanita. Ese texto también debería ser legible por el lector de pantalla, sí. por ejemplo, O sea, y debería también recibir el foco para que fuera legible. Sí, ahora si nos vamos, claro, a la parte técnica, finalmente, todo lo que nosotros estamos viendo acá, y en el sitio web que mostramos recién, y en el anterior también, todo está hecho finalmente en HTML. ¿Ya? Y es importante entender que el HTML es súper técnico, no es antojadizo finalmente. ¿Ya? A mí me pasa mucho en clase, yo doy clases semántica web, ejemplo de cómo escribir HTML. El HTML, como dijo la Caro, está dividido en tres grandes partes, aunque hay otras más semánticas, claro. Pero las tres grandes partes son el header, el main y el footer. Y si el sitio web no está bien redactado, ¿cierto? No está bien escrito. Entonces, ejemplo, las herramientas como VoiceOver o en este caso cuando quieras navegar un sitio por las distintas regiones no vas a poder hacerlo. Y es súper importante ahí resaltar que hay muchas personas que trabajan en HTML que trabajan con HTML transicionado, HTML4 y es súper importante entender que esas versiones de HTML no son accesibles y el 90% de Internet es muy antiguo también. Por ende, nos vamos a encontrar con sitios que tienen ese tipo de HTML. Lo es importante entender, si alguien quiere partir como en esto y ver cómo puede hacerlo como para partir con algo súper básico, es ejemplo, pasar sus sitios de HTML transicional o HTML HTML a HTML5. Cuando se implementa HTML5 implementa la semántica web, ejemplo, en todo lo que es escribir las etiquetas con las que yo desarrollo un sitio web. Por ende, las etiquetas pasan de no tener un significado semántico a tener un significado que, ejemplo, el navegador puede interpretar, el lector de pantalla lo puede interpretar. Por ejemplo, ahora las etiquetas tienen nombre, header, main y footer. Antiguamente no había eso, existía una etiqueta genérica a la que tú le tenías que añadir una propiedad especial para que el lector o el navegador las identificara como el header, el main y el footer. Entonces es importante trabajar con eso. Incluso eso no solamente ayuda, por ejemplo, a los lectores de pantalla, sino que también a los software que uno maneja a través de la voz. También requieren de un código que esté correctamente, por decirlo, redactado. Es como un libro, ¿ya? Sí. Trae el título, los capítulos, los textos, o sea, los párrafos, y eso le facilita también a cualquier usuario ir leyendo en un orden también lógico. Claro, porque nadie empieza leyendo el libro por el medio, después al final y después adelante. No sé que sea Cortázar con Rayuela. Claro. Podemos estar conversando horas y horas, sí. Pero el tiempo es implacable, como dice la canción. Pero si alguien quisiera conocer más de este contenido a través de ustedes, ¿cómo lo podría hacer, Vladi? ¿Cómo la gente te puede contactar? Bueno, pueden entrar a mi página web o encontrarme en LinkedIn. Por mi nombre en LinkedIn, Vladimir Radicevich, y mi página web es accessibility.cl. ¿Y a usted, estimada Carolina Soledad, cómo podemos llegar a usted? También a través de mi LinkedIn, Carolina, no me puedo acordar, Carolina Soledad Aguilera Vigil. Y su Instagram. Ese es mi nombre completo. Claro, sí. Y ahí está, semánticamente está bien su nombre. Y les quería dar las gracias a ambos por haber participado en esta jornada de actividad. Le falta a Pepe. Recordarles que se pueden suscribir pinchando en la campanita. Y finalmente, la accesibilidad es como la utopía, ¿no? Es algo que se busca y que me costó mucho alcanzar, pero cada día se da un pasito más. Muchas gracias, Vladimir. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias, José, y nada, espero ver más capítulos como este y donde tengamos una diversidad de usuarios para poder escucharlos y conocer sus necesidades también
y que muchas personas, muchas empresas, organizaciones puedan poner oído, oreja, pestaña y ceja, como era ese programa. Ahí se me cayó el carnet ya, así rebotazo en la esquina, pero es importante. Así que felicitaciones también por este espacio. Oye, sí. Y gracias por tenernos acá. De verdad es un orgullo. Valiosísimo espacio, la verdad. O sea, notable. Y la verdad, ojalá que la gente cuando vea este video le haga harta difusión, porque espacios como estos son súper necesarios en la industria en general. Y está en español. Sí, ojo, súper importante también, sí, y eso es algo que resalta mucho. Yo quiero con esto cerrar porque me dijiste ya muchas gracias y yo dije gracias, pero está distraído, ¿cachai? Pero pues, quiero decir algo. Yo tuve la suerte de ir el año pasado a una convención de diseño que es el ILA, y uno de los tópicos que se tocó fue que había muy poco contenido de este tipo de contenido en español y para la gente de la industria en general. Entonces, felicitarte, José, por eso también, que esté en español, que estemos haciendo esto, que estés invitando a gente que trabaja en el área, actores relevantes en la industria. Es súper agradecido, la verdad, y se agradece la instancia. Así que invito a todos a compartir, ¿ya? Sí. Porque la verdad es que ojalá compartan harto los videos que hace el José y el material que hace el José, porque es necesario, finalmente, para que la industria empiece ya a moverse, sí, completamente. Definitivamente a la vida de todo el mundo le falta Pepe, le falta más yo. Muchas gracias. Entonces, recordarle a todos que están siguiendo este video, se suscriban, pinchen la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden que el límite es la imaginación. Hasta la próxima.